Buenas noches a todos, queridos amigos, amigas. Y bueno, esta noche tenemos que decir también buenas noches a los espectadores que tenemos, sea la cantidad que sea, a través de internet y por medio de este canal que ha inaugurado Caja Canarias, a quien aprovecho para agradecer también el entusiasmo que pone en la organización de estas jornadas. Asistimos en este acto al comienzo de las sextas conversaciones sobre el mundo que queremos. En realidad, cuando la Caja me propuso organizar un ciclo, hace ahora 6 años, me proponía otra cosa, de carácter más literario, más minoritario, que agradecí, pero entonces dije que lo que me interesaba era organizar unas jornadas con algo así, en la que se hablara de algo así como el mundo que queremos. Parece que atrajo ese título tan genérico, tan amplio de El mundo que queremos, pero en definitiva este título, El mundo que queremos, es la expresión de un deseo marcado por la utopía, que es un motor de la vida, naturalmente, pero yo creo, y como se ha visto, y el mundo, el discurrir del mundo contemporáneo lo revela muy claramente, la catástrofe que vivimos, llamada antes crisis, es la revelación de que no siempre las utopías nos llevan al sueño, no siempre las utopías nos llevan a lo imposible, sino que lo revelado como posible o como realista puede sufrir derrumbes como los que ha sufrido. De modo que el impulso, el sueño y el deseo es lo que puede hacer de este mundo evidentemente mejorable, un mundo mejor, un mundo posible. Bueno, definir el mundo que queremos, como hemos visto a lo largo de estos 6 años, implica también pensar sobre el mundo que tenemos. Es imposible planificar en nuestras mentes, prever un mundo nuevo, un mundo distinto, sin analizar con certeza o con, en fin, con aproximaciones a la certeza el mundo que tenemos. Y eso es lo que se ha hecho aquí con gente como Inés Alberdi o Luis Rojas Marcos, con Juan Cueto y Román Gubert, con Vicente Verdú, con Samina Air y Nicolás Castellano, por ejemplo, con Miguel Delibes y Peridis, o con Emilio Lledó, José Saramago, Santiago Carrillo, José Bono, Manuel Marín, Juan Diego Boto, María del Mar Bonet, Adela Cortina, Gemma Nierga, en fin, una larga nómina de personas que han desfilado por este escenario, por este plató, por esta cómoda y confortable casita que nos instalamos aquí en noviembre para conversar. ¿Por qué conversaciones y no conferencias? Bueno, yo estoy convencido de que la conferencia, que es un género y un género atractivo, es un género en decadencia. Y como decía un autor hace muchos años en Madrid, que en Madrid a las 8 de la noche, si no das una conferencia, te la dan, pues efectivamente hay muchas conferencias que dar o que escuchar a las 8 de la tarde en cualquier parte. Pero la conferencia es un género en decadencia, sencillamente porque ya no hay oratoria ni siquiera en los parlamentos. Se sustituye la conferencia por la lectura de reflexiones o ensayos que podían ser mejor leídos en revistas especializadas. Se ha impuesto, y lo han impuesto los medios audiovisuales, la televisión especialmente, impuso la conversación. Hasta tal punto de que Ana María Matute, una escritora como Ana María Matute, dice que ella ya no prepara conferencias, a ella que le pregunten. Y realmente responde a esas confesiones públicas con enorme brillantez desde su experiencia, ¿no? La conversación pública se ha convertido en un nuevo formato que no aligera necesariamente el debate, sino que lo hace más próximo y más propio, como un debate mantenido en términos de lenguaje oral. Bueno, yo había tomado nota de cosas que quería decir y que se me pasan incluso en las notas porque me salto. Quizá haya que explicar, aunque es muy evidente, pero quizá haya que explicar por qué esta vez
solo mujeres o por qué esta vez con mujeres. Con independencia de cómo se desarrollen estas conversaciones, cada una es muy libre de llevarla por el camino que quiera. Estas son unas conversaciones espontáneas y en libertad. Con independencia de eso, nuestro objetivo ha sido no hablar exclusivamente o precisamente de mujeres, es decir, no excluir a un auditorio masculino, sino valernos todo, servirnos todo del punto de vista de la mujer, de la mirada de mujer sobre temas contemporáneos. Yo siempre cuento a este propósito una experiencia. Siendo yo director de Radio Nacional, entendí que había un momento en la sobremesa en el que venía muy bien hablar de la vida durante una hora y no exclusivamente de temas de actualidad. Y entonces le propuse a Ángeles Caso, que realizó el espacio, pues le propuse una serie de conversaciones con mujeres. Cuando me trajo el proyecto de programa, lo había titulado Solo para mujeres. Y le dije que si el programa respondía a ese título, no coincidía con las intenciones, con lo que queríamos. Lo que queríamos era que hablaran solo mujeres, pero no que se anunciara que iban a hablar solo mujeres, sino que se viera a lo largo del tiempo que en aquel programa no entraban hombres nunca. Y lo hacía pensando, convencido, como he estado siempre, de que las mujeres expresan mejor la vida y cuentan mejor la vida porque los hombres tenemos un sentido mayor del ridículo y con frecuencia terminamos usando lenguaje de burócratas. Los hombres terminaban estirados y hablando como gobernadores civiles de la época. Hasta tal punto que transcurrido ese programa con éxito a lo largo de un curso, y había sido previsto solo para un trimestre, me propusieron los colaboradores hacerlo como prueba con hombres durante un verano y además elegimos para eso a un conversador muy ameno y muy próximo que podía, en fin, sacar, obtener de los hombres respuestas o un desenfado bueno, mejor que el habitual, que era Felipe Mellizo, ¿no? Bien, el resultado fue que efectivamente eran unos estirados todos los invitados y que el mismo programa hecho por hombres era un total aburrimiento. De manera que confío pues en la capacidad de expresión de las mujeres, no solo de su propia vida y de su propia experiencia, sino de la visión del mundo, que además no es tan nuevo, ni está en el orden vamos, en la línea correcta de la sociedad de nuestro tiempo, en la que las mujeres han conseguido tanto para sí mismas y tanto para los demás, porque la revolución de la mujer, que es la revolución del siglo XX, ha sido también una revolución de la que se han valido, se han servido otros colectivos marginados que por medio de la revolución de la mujer y de la evolución de la mujer han obtenido mejores posiciones, bueno, más razonables posiciones en la sociedad que vivimos. Quiero decir con esto, pues no sé lo que quería decir, ya me he ido por los cerros de Úbeda. Bueno, quizá no tenga mucho más que decir porque, entre otras cosas, mi intervención esta tarde, como introducción un poco más larga que la que será habitual en días próximos, es una intervención excepcional porque van a hablar ellas y entre ellas. Y yo espero tener poco que decir a lo largo de esta jornada. Como hemos hecho en años anteriores, estaré aquí por si alguna vez pasa un ángel, se produce un momento de esos de silencio y hay que incitarlas, pero no creo que sea el caso. Y menos tratándose de estas mujeres tan acostumbradas a los medios. Por otro lado, tampoco voy a hacer de moderador. Primero, porque ya son moderadas, en el caso de las tres que tenemos aquí. Y segundo, porque si se inmoderaran, yo sería incapaz de moderarlas. De manera que no es la moderación lo que me concierne y lo que me tiene aquí. Tal vez ni siquiera la presentación, pero hay que darles la bienvenida a estas conversaciones, hay que saludarlas con cariño. Tenemos aquí a dos paisanas, Pilar García Padilla y Cristina García Ramos. Una ha ejercido la información y el periodismo siempre entre bambalinas, como una gran capataz, es una jefa eficacísima y ha manejado a hombres en las redacciones,
pero sobre todo también ha trabajado mucho con mujeres en una profesión que no me parece la más machista de todas, ¿no? Si se juzga por la presencia de mujeres en ellas. No es que las mujeres obtengan los puestos más relevantes de esta profesión tampoco, por lo general, pero no es la profesión más machista. Pilar García Padilla tiene además pues, la experiencia de la radio y la experiencia de la televisión, menos la de la prensa, pero muy intensa la de la radio y la televisión, desde el punto de vista casi exclusivo de la información, en algunos momentos de la información especializada, la información cultural, pero por lo general de la información general. Con Carmen Sarmiento, que no es paisana, pero si quiere es acogida inmediatamente por todos nosotros como una paisana de adopción y que nos ve con mucha simpatía, Carmen Sarmiento se puede decir que es la primera corresponsal de guerra. Ha sido mujer que ha batallado por el periodismo en las trincheras más peligrosas y, por supuesto, siempre en las trincheras de la solidaridad. Estaba donde estaban los niños con moscas en la frente, que tampoco gustan a los que quieren hacer programas supuestamente solidarios, haciendo programas verdaderamente solidarios y, en todo caso, programas que nos enfrentaban a realidades muy distintas y a realidades exteriores que entonces nos eran todavía más lejanas. Y digo entonces porque es larga la trayectoria de Carmen Sarmiento y si se ve su obra parece increíble que incluso la haya podido desarrollar en sus comienzos, en su juventud, incluso en la televisión del franquismo, pero no pareciendo que tuviera nada que ver, no digo ya con la televisión del franquismo, que tenía en algunos aspectos fuera de la información, pues también su propia dignidad en algunos momentos y por algunos productos, sino siempre luego, naturalmente, dentro de la democracia y en las causas más comprometidas dentro y fuera de la televisión. El caso de Cristina García Ramos no es solo la directora, que lo ha sido durante mucho tiempo, de la mejor revista, de la mejor crónica, de lo que se llamaba crónica de sociedad en un tiempo, de la mejor revista de este tipo, hecha con una enorme dignidad. Hace momentos hablábamos de eso y decía ella que más que los géneros hay que observar la realización de los géneros y es evidente, ha hecho en ese sentido un programa clásico y un programa enormemente digno que la honra y que la distingue, ¿no? Pero es que no solo ha hecho eso, es la primera voz con acento canario que apareció en los telediarios de la televisión en España y durante mucho tiempo se dedicó a la información pura y dura que inicialmente cultivó aquí también en el periódico. No solo eso, yo recuerdo la primera página del Tagoror Literario, un suplemento literario que hicimos aquí, la gente de mi generación y que llevó muy decididamente Juan Cruz, cuando todos dejábamos de cumplir con nuestras responsabilidades como jóvenes irresponsables, Juan Cruz estaba allí para subsanarlo y lo llevó siempre a cabo. Y en la primera página de eso aparece Cristina García Ramos. Yo tenía que haber sido breve y les pido perdón por no haberlo sido. Doy la bienvenida a mis tres compañeras y amigas muy queridas y espero que ahora ellas inicien un debate porque antes lo comentaba, la ventaja de las ruedas de prensa, que los periodistas tienen mucha prisa para irse corriendo a los diarios, esto de tener una rueda de prensa antes de la conferencia es que te permite ensayar la conferencia, incluso una introducción como la mía. En este caso no he tenido que hablar yo y no digo que lo ensayara, pero una de las compañeras periodistas les preguntó a cada una de ellas, les dijo que de un modo sucinto expresaran qué medios, así, este es el título de nuestra primera jornada, qué medios querrían ellas. Y lo hicieron de una forma muy breve, pero ahora yo quisiera que lo hicieran como ustedes merecen, que para eso han estado aquí esperándolas y para eso emplean su tiempo en esta tarde,
para generosamente venir a escucharnos, ¿no? Bueno, pues que nos digan qué medios querrían ellas y por qué. Yo creo que es una buena manera de arrancar con la intervención de cada una de las tres. Lo podemos hacer incluso por orden alfabético. Creo que por orden alfabético, si tenemos en cuenta los apellidos, le corresponde a Pilar García Padilla, después a García Ramos y finalmente a Sarmiento. Bueno, esto coincide también con cualquier otra valoración, porque si lo hacemos por otras razones, buscamos el nombre y no el apellido, a lo mejor, bueno, no me voy a liar. Con el apellido está bien, de ese modo lo vamos a organizar, así vamos a hacerlo. Pilar García Padilla, Cristina García Ramos y Carmen Sarmiento nos dirán qué medios quieren ellas y por qué, y después se pelearán entre ellas afablemente. No es necesario, aquí en estos debates, no es necesario pelearse, incluso es recomendable no hacerlo, ¿no? Porque yo estoy convencido de que la gente puede dirimir sus puntos de vista desde la proximidad. Y estas tres intervinientes de esta tarde tienen más puntos en común que diferencias, y desde esos puntos en común incluso es posible que lleguen a las diferencias. Pilar. Buenas tardes a todos. Bueno, no sabía yo que tenía yo que empezar este coloquio. No, pero sí se me ha ocurrido sobre la marcha. Ya lo sé. Pero yo agradezco la oportunidad que nos da Fernando de reflexionar sobre el periodismo, en definitiva, ¿no? Porque yo creo que esta es una profesión en la que se reflexiona poco. Los periodistas a veces opinamos sobre casi todo lo que ocurre cerca o lejos de nosotros, pero opinamos sin mucha reflexión, y eso ha deteriorado bastante el periodismo, sobre todo en los últimos tiempos, pero tampoco reflexionamos mucho sobre la razón del periodismo, ¿no? Y sobre los medios que estamos elaborando entre todos. Yo creo que la primera respuesta a tu pregunta es que los medios tienen que ser diferentes a los que estamos viviendo ahora, y hay dos elementos que me gustaría señalar. Primero, hay uno evidente, que es Internet, la aparición de Internet, que no es un medio de comunicación, es un instrumento, aunque para muchos... ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara de Internet? No sé muy bien dónde está la cámara. Allí, no importa, no importa, te he interrumpido. Para algunos es un medio de comunicación, yo creo que no es un medio de comunicación, es un instrumento formidable que va a revolucionar todos los medios de comunicación, pero es un instrumento que nadie puede regular, al menos hasta ahora, pero que modifica ya absolutamente el trabajo del periodista, ¿no? En los periódicos, en la radio, en la televisión, sobre todo en los periódicos, porque los periódicos ya no pueden ser un reflejo de la realidad, no son el medio que te daba la noticia, porque ya cualquier ciudadano conoce perfectamente todas las noticias antes de salir a la calle a comprar un periódico. De hecho, puede leer el periódico en su casa sin necesidad de comprarlo, lo cual está provocando una crisis, aparte de la crisis general, una crisis en los periódicos muy seria, que se tienen que plantear ahora qué es lo que van a hacer. Van a hacer más que un reflejo de la realidad, provocar una reflexión sobre esa realidad ellos mismos, para que el lector encuentre otro material de reflexión en ellos y no la simple información. Y la televisión yo creo que está sufriendo un deterioro muchas veces todavía inconsciente por parte de los propios que hacemos la televisión. No me refiero tanto a la información en televisión como a los programas. Yo creo que los programadores de televisión no saben muy bien para quién están haciendo la televisión ahora mismo. Creo que desconocen al espectador, lo siguen tratando como si fuera un ser inculto, que ve cualquier cosa, que no tiene criterio, y yo creo que los espectadores son mucho más inteligentes que eso, en general, a pesar del gran deterioro que hay en muchos programas de televisión, de los que a lo mejor podemos hablar después, ¿no? Yo creo que son programas que denigran la profesión del periodismo.
Yo creo que la profesión está ahora mismo muy contaminada por cosas que no tienen que ver con el periodismo, que no tienen que ver con esa esencia que es la curiosidad por lo que ocurre, el deseo de contarlo y el derecho ciudadano a tener la información. Esa sería la línea básica de lo que es la función del periodista o la profesión del periodismo. Todo eso está hoy muy contaminado por un montón de cosas que no tienen que ver con la profesión. Con muchísima propaganda, con muchísima publicidad y luego con un afán por que los medios sean rentables y conseguir mayores audiencias, y para eso se están ensayando todo tipo de caminos a cuál más terrible, ¿no? Eso tendrá un final. Yo creo que tendrá un final porque Cristina antes lo decía en la rueda de prensa, la ciudadanía va eligiendo, ¿no? Va hartándose de determinados contenidos y va eligiendo, en definitiva, ¿no? Pero eso es un proceso muy largo y yo creo que estamos en mitad de esa crisis terrible, ¿no? Una crisis que a mí me llega muchas veces a no reconocerme en la profesión que elegí hace un montón de años, ¿no? No reconocerme no personalmente, sino en la consideración pública de la función del periodista, ¿no? Cuando tanta gente cree que el periodista es ese ser que ve o que oye en la radio, que está agresivo, que se arroga una serie de derechos que sería muy discutible, ¿no? Que hablando de libertad de expresión utiliza los peores mecanismos para conseguir determinados contenidos o para montar espectáculos que tienen muy poco que ver con el periodismo. Entonces, todo eso, yo creo que los medios que queremos tienen primero que, por un lado, no me quiero alargar demasiado, por un lado, integrar la nueva revolución en la comunicación, medios escritos y medios audiovisuales, y luego hace falta, yo creo que una revolución moral, en cierta manera, que yo reclamo fundamentalmente, desde mi punto de vista como periodista, a la propia profesión de los periodistas, ¿no? Quiero decir que seríamos nosotros mismos los que tendríamos que establecer en qué códigos éticos se mueve la profesión, ¿no? Porque si no, corremos el riesgo de que nos confundamos, de que todo se confunda y que pasen por ser periodistas o el periodismo que se debe hacer una cosa que no tiene nada que ver con el hecho esencial de la información, que es un derecho ciudadano evidente y una de las mejores profesiones del mundo, a mi entender, ¿no? Bueno, creo que... Yo diría que pocas veces he estado tan de acuerdo de arriba a abajo con todas y cada una de las palabras que ha dicho Pilar García Padilla. Si esto es un manifiesto, yo lo firmo. O sea, pongo mi firma y digo, yo quiero que los medios sean así, yo quiero la profesión periodística tal y como Pilar la ha explicado, y estoy de acuerdo con ella en todos esos puntos negros que están ahí y que tenemos entre todos que eliminar. Yo también quería, Fernando, darte las gracias por tus cálidas palabras, por traerme a casa por unos días. Esto, de verdad que para mí, venir aquí y estas escapaditas con cualquier pretexto, pues siempre los agradezco muchísimo, pero esta vez era un pretexto que realmente a mí también me apetecía mucho. De vez en cuando pararnos y reflexionar sobre estas cosas yo creo que nos vienen bien a todos. Aquí se habla de los medios que queremos en el mundo en que queremos. Y yo creo que hay que empezar por reconocer, o al menos para mí lo quiero decir desde el principio, que nunca debe renunciarse a los ideales y que debemos actuar siempre con la convicción que esos ideales pueden alcanzarse, pueden ser posibles. Fernando hablaba de la utopía y yo creo que la utopía es una cosa que tiene que convertirse en algún momento en una certeza. Un mundo mejor no debe ser solo, además, algo deseable. Debemos hacer lo posible entre todos y con unos medios mejores que los que tenemos, sin duda eso se alcanzará, y eso debe ser también una meta que nos tenemos que poner todos, especialmente los profesionales. ¿Qué medios queremos? ¿Qué periodismo queremos? ¿Qué información queremos?
Yo como punto de partida destacaría, o a mí me gustaría tener un periodismo, una información más seria y más responsable que la que tenemos. Eso para empezar, porque en estos tiempos que corren, la seriedad, el rigor, la honradez, la profesionalidad, son conceptos que lamentablemente parece que poco a poco van perdiendo peso y que lo que cuentan son otras cosas que están en el otro lado, que no tienen que ver nada con estos conceptos. Lo que cuenta directamente es, por ejemplo, la rentabilidad cuando de los medios se habla. Lo que vende es lo que importa, porque lo que le importa a las empresas son la cuenta de resultados. Por otra parte también yo observo con creciente disgusto que el sensacionalismo, el morbo, ganan terreno cada día, que se abandonan los análisis críticos, que son los que en definitiva tienen que proporcionar una información veraz, y los intereses no siempre abiertamente confesados, las prisas y la superficialidad impiden que contemos con una buena información que nos permita después a cada uno de nosotros sacar nuestras propias conclusiones. Yo creo que la información que nos está llegando, y es una crítica que hago, está demasiado dirigida. Es más, que creo que muchas veces, como muy bien ha dicho Pilar, muchas veces se confunden y de una manera muy peligrosa la información y la opinión. Indudablemente el periodista y el medio dejan su personal impronta en lo que cuentan, pero eso no debe impedir nunca que la objetividad de los hechos desaparezca y que se confunda, como se está queriendo confundir tantas veces, además intencionadamente, a la opinión pública. Yo creo que en este momento estamos inundados de información y estamos muy, muy mal informados. Hace un par de semanas asistía yo en Tegucigalpa a unas jornadas español-hondureñas de periodismo y era un momento en que se estaban viviendo unas inundaciones. Era la época de lluvia y bueno, no solamente caía la lluvia en Tegucigalpa que nos impidió salir prácticamente al hotel. Nunca he trabajado yo más en mi vida en unas jornadas de periodismo que allí porque no había otra cosa que hacer que trabajar todo el día, no se podía pisar la calle, pero además de esto el país estaba sufriendo unas inundaciones serias con cientos de muertos. Y en aquel momento un periodista hizo una reflexión que yo traigo a cuenta ahora. Decía, en una inundación lo primero que falta es el agua. Es decir, cuando la gente está inundada, lo primero que falta es agua potable. Llevado a eso la información, la imagen era, estamos absolutamente inundados de información aparentemente alrededor y nunca hemos estado peor informados. Nunca como hasta ahora los ciudadanos hemos tenido tanta información al alcance de la mano, tantos periódicos, tantas cadenas de radio, tantos canales de televisión y tenemos también Internet, un instrumento, como aquí se ha dicho, muy competitivo a la hora de proporcionar información que está además amenazando muy seriamente con desplazar a otros soportes de las noticias. Pero esto no es suficiente, ni muchísimo menos. El maestro García Márquez también decía estos días que él tenía la impresión de que a los periodistas no les estaba dando tiempo para nada. Él lo decía muy bien, dice, yo leo los periódicos y me parece que cerraron antes de tiempo. Me parece una frase genial. Tiene que ver mucho con lo que decía también Pilar, la falta de reflexión. O sea, lanzamos noticias, 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 noticias y ahí queda eso. A mí de Internet hay algo que me descoloca. Yo, como todos, me levanto por la mañana y antes que me llegue el periódico, ahora he conseguido suscribirme y, no sé, me llega a casa a una hora muy temprana de la mañana con un buen reparto, que lo agradezco muchísimo. Pero si no, realmente yo me lanzaba primero a Internet a ver qué pasaba. Muchas veces me iba a dar la vuelta para atender al fuego mientras me hacía el desayuno, venía para seguir leyendo la noticia y ya esa no estaba, esa había desaparecido, me la había desplazado otra. Tenía ya que meterme, cosa que para mí, que no soy muy buena usuaria de Internet, supone un cierto esfuerzo, a buscarla ya un poco en un archivo. Quiero decir que lo de Internet, todo va demasiado rápido, vamos deprisa y no profundizamos en nada. Así que yo también he hecho en falta un periodismo más sosegado, y más de análisis y más de reflexión en este mundo de prisa. Otra cosa que he hecho en falta, yo creo que la herramienta principal del periodismo es la cultura y que eso se ha descuidado muchísimo en los últimos tiempos. A veces también, y lo dijo Pilar, es que lo has dicho casi todo, Pilar, yo también de verdad tengo la impresión de que hemos perdido los periodistas el respeto a la sociedad y que estamos vendiendo como periodismo algo que no lo es. Y yo tampoco reconozco ni me reconozco
en ciertos periodistas y en cierto tipo de periodismo que se está haciendo ahora. Es más, es que yo me niego a llamarlo periodismo. Están metiendo a todo en el mismo saco. No es. Seamos un poco serios porque es así. Pero yo creo que tampoco hay que hablar solamente de los periodistas. También tenemos que hablar de las empresas para los que todos los periodistas trabajan. Unas empresas que, lógicamente, quieren ganar dinero, y eso es legítimo, pero que yo veo que cada vez son más mercantiles, que anteponen a cualquier cosa su cuenta de resultados. Y creo que lo que está ocurriendo ahora mismo es que los temas se eligen, la elaboración de las noticias, la forma de hacerlas y de presentarlas, todo esto está cada vez más encaminado a obtener unos resultados rentables en términos de audiencia y de tirada, que muchas veces en función del interés de las noticias. Por ejemplo, las noticias del corazón, que bueno, yo también conozco porque en estos últimos años de mi vida me he dedicado a ello. Los personajes estos famosos de pedigrí dudoso, las noticias, los escándalos y las informaciones sensacionalistas van ganando terreno cada día. Yo creo que los medios, y esto me parece a mí grave, han abandonado sus objetivos sociales, culturales o políticos para dar paso pura y simplemente a los de carácter mercantil. Creo que la gran dictadura para los medios ahora mismo son las leyes de mercado, que las empresas y los periodistas fabricamos o transformamos las noticias para ser adecuadamente vendidas, que de alguna manera estamos manipulando seriamente en función de esos objetivos la información. Y sin extenderme tampoco demasiado, pienso que si queremos mejorar, como todos deseamos, estos medios, los profesionales, las empresas y también el público, los ciudadanos, todos nosotros, que al final somos en definitiva los que recibimos las noticias, tenemos mucho que aportar y que en nuestras manos está el conseguirlo, pero en las manos de todos, no solo de los periodistas. Carmen. Bueno, no me han dejado casi nada. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a Caja Canarias y a Fernando, que han hecho posible que esté aquí con estos tres estupendos colegas, que ya me lo han pisado todo y, en fin, a ver qué es lo que digo yo. Bueno, suscribo absolutamente todo lo que habéis dicho, entonces me voy a centrar en cosas más específicas, como la televisión y los niños o la televisión y la mujer. Aunque sí quería hacer también algunas precisiones generales como ellas han hecho, ¿no? Decía yo hace un rato en una rueda de prensa que hemos tenido que en la Escuela de Periodismo nos habían enseñado a todos los periodistas aquellos de que los periodistas teníamos que formar, informar y entretener, sobre todo en un medio como la televisión, que es del que yo voy a hablar fundamentalmente porque es el que más conozco. Bueno, pues en este momento tenemos una televisión, no todas, por supuesto, que desinforma, que deforma y que nos entretiene, pero que nos entretiene con unos programas la mayoría de las veces vulgares y soeces. Entonces a mí también me pasa como a Cristina, que muchas veces estoy sentada en el sillón de mi casa, ahora que ya llevo 6 años fuera de televisión, y veo esos informadores, o que se llaman periodistas, que yo creo que algunos de ellos son pseudoperiodistas, y lo digo sin ninguna petulancia, pero yo no tengo nada que ver con ese señor o esa señora que está ahí gritando, chillando, diciendo vulgaridades, metiéndose en la vida privada de los demás, ¿no? Entonces yo creo que habría que empezar primero por centrar qué es el periodismo, ¿eh? Y otra cosa, bueno, comunicador es el que comunica, claro, pero yo creo que periodistas son los que obedecemos a estos 3 términos principales de los que hemos hablado, ¿no? María Moliner decía que chismoso o alcahuete es aquel que se dedica a comunicar cosas que ve de unos y con mala intencionalidad se las pasa a otros. Bueno, pues yo creo que hay mucho chisme en este momento en televisión que no obedece, desde luego, a ese tipo de informativos que nosotros querríamos. Si se salvan ahora en la actualidad algo, son los informativos. Pero hablando de la dictadura de las audiencias, yo quiero contar una anécdota de un hombre que aportó muchísimo a televisión en todos los aspectos, que fue Adolfo Marsillac, un hombre que hizo de todo, programas de entrevistas, bueno, como actor y demás. Y recuerdo que en un programa que hizo de entrevistas que se llamaba El Tranvía, me parece recordar y tal, en el que me entrevistó, pues cenando previamente una noche y tal para preparar la entrevista y tal, me dijo: mira, Carmen, yo ya esta televisión del rate y del share no lo soporto. Dice, se emite un programa mío y a la mañana siguiente, cuando entro en televisión,
hay un programador, hay un productor que me dice, has tenido un 3,5 de 6. Dice, esto no pasaba en mi época. Efectivamente, tampoco pasaba en la mía. Yo, afortunadamente, me fui de televisión un poco antes de la dictadura de las audiencias, porque no se puede trabajar así. O sea, tú no puedes someter a los profesionales. Y fue una desgracia la llegada de las generalistas. Vamos a ver si esto lo explicamos. Quienes trabajábamos en televisión española y teníamos un espíritu crítico con la propia televisión en la que trabajábamos, siempre decíamos en los pasillos, cuando vengan las otras televisiones, entonces sí que vamos a hacer buena televisión. Porque claro, la competencia. Bueno, pues qué gravísimo error. Cuando llegaron las otras televisiones, televisión empezó a hacer peor televisión todavía. ¿Por qué? Porque empezó el pastel de la publicidad, y el pastel de la publicidad había que repartirlo entre todos. Y ahí es cuando empezó la tiranía de las audiencias y fue cuando empezaron a dar más carnaza. En un proceso realmente perverso en el que los programadores, bueno, se quejan de que la audiencia, que ellos dan lo que la audiencia pide. Y la audiencia dice que le están dando una programación basura. Entonces yo creo que hay una suerte de hipocresía por ambas partes. Por una parte, la audiencia muchas veces devora lo que critica. Yo he oído muchas veces decir, qué programa, qué vergüenza, cómo se han insultado, las cosas que han dicho, a quién han llevado, pero llega la hora de determinado programa y están ahí, porque claro, si no hubiera ese gran nivel de audiencia en programas asombrosos, luego ya hablaremos de la telebasura, pero programas que se están manteniendo en audiencia desde hace 10 años como Gran Hermano y que a mí me parece que entra dentro de la telebasura absolutamente, no se mantendría si no hubiese gente que lo viera. Esto está clarísimo, ¿no? Pero antes de entrar de lleno en la telebasura, que es un tema jugoso que yo creo que nos va a dar a todos mucho de sí, yo querría hablar de dos temas que me preocupan mucho. Uno es el de la televisión y los niños, porque hay estadísticas en España según las cuales a partir de los 2 años y medio los niños se pasan 2 horas al día en fechas laborables y 3 horas los festivos viendo televisión. Cuando estos niños cumplen 15 años han visto 12.000 horas, es decir, lo mismo que las horas dedicadas a la escuela. Con lo cual estos niños a los 15 años, que es cuando está formada la personalidad, tienen una especie de lobotomía, naturalmente, creada pues, a base de ver estos programas, ¿no? De la programación de tarde se han eliminado programas infantiles, entrañables, y ahora lo que se pone pues, es el diario de Patricia, Cerca de ti, A tu lado. Programas en los que muchas veces lo que se proyectan son contravalores. Y cuando decimos que la televisión tiene que formar e informar y entretener, lo que se trata es de promocionar valores, pero valores éticos, no contravalores. Yo recuerdo un programa que hizo Jesús Hermida, que a mí me inquietó muchísimo, porque él reunió a una serie de jóvenes muchachos para preguntarles, muchachos y muchachas, que ellos qué querían ser de mayores. Y asombrosamente, unos y unas detrás de otros decían, yo quiero ser millonario. Yo me quedé pasmada porque en la escuela, cuando a nosotros nos preguntaban de pequeño eso, queríamos todos y todas hacer cosas altruistas. Queríamos ser Madame Curie, queríamos ser antropólogos, pero ser millonarios es algo que no se le ocurría a nadie. ¿Pero por qué? Es un valor, un contravalor que ha ido potenciando la televisión con estos personajes que son los héroes del momento, los futbolistas, por ejemplo. Y dices, ¿qué es lo que el niño está recibiendo? Pues bueno, que pegas 4 patadas a un balón y te haces millonario y puedes tener 20 novias. Y dices, pero bueno, esto es un horror. O sea, ¿qué generación de jóvenes estamos preparando? Y quiero tocar el otro tema, luego ya tampoco quiero robar más tiempo a mis compañeras, que es, dado que soy feminista, dado que creo haber luchado por la mujer en la televisión, desesperadamente, porque cuando yo llegué a la televisión los programas que se hacían sobre mujeres, yo entré en el año 68, eran sobre cocina, modas y peluquería. Entonces, bueno, me cabe la satisfacción, y eso es innegable, de haber llevado programas feministas a la televisión, haber puesto el dedo en la llaga de las grandes discriminaciones que las mujeres padecemos en todas las culturas. Ahora a mí me preocupa mucho el tema de la información sobre los malos tratos
contra las mujeres, otra de las llagas terribles de nuestra sociedad, ¿no? Creo que los periodistas podemos ser transmisores de estereotipos, desde luego sexistas, o servir para luchar contra ellos, que sería nuestra función, ¿no? Voy a hablar brevemente de algunos países en los que supuestamente son países progresistas o civilizados, donde se supone que a las mujeres no se las debería maltratar, porque claro, yo he hecho una recopilación de horrores de maltrato de las mujeres en el tercer mundo. Bueno, luego hablaremos de eso si ustedes quieren, pero simplemente señalar que, por ejemplo, en la Unión Europea, entre 42 y 56 millones de mujeres y niñas son agredidas cada año. En Estados Unidos, una mujer es maltratada cada 9 segundos por su pareja. En España, cerca de 2 millones de mujeres, es decir, el 12% de las españolas, son agredidas habitualmente en el ámbito del hogar. La violencia contra las mujeres de entre 15 y 44 años provoca más muertes y más casos de invalidez que el cáncer, la malaria, los accidentes de trabajo o la guerra. Bien, entonces creo que los periodistas tenemos ahí una misión que cumplir muy importante, que es el tratamiento informativo que damos a estas informaciones. Afortunadamente ya no es lo mismo que hace unos años. Hace unos años se atribuía los asesinatos de mujeres pues a los celos, a la pasión, al amor, a la infidelidad, al alcohol o a los nervios. No digamos nunca más los periodistas y las gentes bien pensantes que el agresor actuó movido por un impulso pasional, sino por un impulso criminal. Hay que empezar a dar los nombres auténticos a los hechos. Tampoco los periodistas deberíamos, salvo aquellos que practican el periodismo amarillista, dar detalles escabrosos como la cosió a puñaladas, la mató a sartenazos. Es decir, no hay que recrearse en este tipo de información absolutamente amarillista. Pero sí que naturalmente es importante dar una serie de datos. Podemos hablar en nuestras informaciones de la relación pasada y actual que la víctima tuvo con el agresor, el número de veces que fue maltratada o de años durante los que sufrió la agresión, el número de denuncias que ella interpuso antes de que la mataran, la situación familiar y económica. Hay un caso, y con esto ya termino, que a mí me parece muy importante en el tema de los maltratos a mujeres, porque antes no tenían rostro. A ver si me explico. En prensa, en radio, cuando se hablaba de las mujeres maltratadas, pues bueno, era como un genérico, ¿no? Y de pronto, una mujer, Ana Orantes, desgraciadamente asesinada de una manera brutal por su marido, fue quemada viva, como sabéis, en un pueblo de Granada, me parece recordar. Ese es un punto de inflexión en la información televisiva en la que por primera vez una mujer es capaz de dar la cara y una mujer maltratada tiene rostro y tiene voz y denuncia lo que le está pasando. Desgraciadamente, ese tener rostro y tener voz sirvió para que la mataran de aquella manera brutal. Pero yo creo que a partir de ahí muchos se lo han pensado antes de que una mujer pueda ir a denunciar a la televisión las condiciones brutales en las que vive. De cualquier manera, lamentablemente en España se siguen produciendo todos los años entre 60 y 90 asesinatos de mujeres, lo que yo llamo, y muchas mujeres feministas llamamos, un femicidio. Las matan por ser mujeres. Por ser mujeres que una noche llevaron la sopa demasiado caliente, por ser mujeres que un día dijeron me quiero separar, por ser mujeres que un día dijeron no, hasta aquí hemos llegado, no quiero hacer el amor. Bueno, hacer el amor, tener un coito. Por todas esas cosas las matan por ser mujeres y esto es un femicidio. Y creo que los periodistas tenemos ahí una labor muy importante que hacer en denunciar constantemente la situación de las mujeres maltratadas. Bueno, pues ahora ha llegado el momento en que establezcáis relación entre vosotras mismas. Yo, fíjate, Pilar, ya la hemos establecido, ¿eh? Has dicho, Que ya la hemos establecido. No, digo ahora cómo se articula esta conversación. Pero bueno, Pilar ha dicho una cosa, no aquí, creo que lo ha dicho en la rueda de prensa, que es, cuando le preguntaban qué medios quería, dice, quiero unos medios que no solo informen, sino que hagan pensar sobre lo que informan. Con frecuencia el pensamiento ha desaparecido y cualquier esfuerzo en ese sentido ha desaparecido, porque la entrevista, que es un género
maravilloso de los medios audiovisuales y también del periódico, pero vamos, en los medios audiovisuales, pues ahora si no entra un payaso en medio y algo que aligere la entrevista, una entrevista en profundidad no se produce. Quiero decir que esa mínima expresión del debate público, de la reflexión, ha desaparecido de los medios. Bueno, pues no sé si entra en vuestros proyectos. Me acabo de acordar ahora una reflexión. Eso es realmente que el periodismo, incluso el periodismo informativo y la información pura y dura, tiene ahora una vocación de espectáculo, siempre. No tiene una vocación de espectáculo, pero los medios, de alguna manera, como están intentando mantener el interés del espectador, mantener una audiencia fiel, incluso que se vaya incrementando, la información en alguna forma tiene que ser muy atractiva desde el punto de vista visual. Me refiero fundamentalmente a la televisión. Entonces, en el último gran hecho mediático mundial, que han sido las elecciones estadounidenses, norteamericanas, que ha sido todo un espectáculo, independientemente del presidente electo y todo el cambio que supone y que ha habido muchísima información en todos los medios, pero la noche electoral las televisiones norteamericanas inventaron el periodista en holograma, no sé si lo visteis, que estaba el que llevaba la noche electoral en el estudio y el enviado especial. Pero el enviado especial no estaba en los cuarteles generales del Partido Demócrata o del Partido Republicano o en la fiesta en Chicago de la celebración. Estaba, pero con esta historia de la última tecnología, lo traían al estudio rodeado por una especie de halo como si fuera un santo. Y todo, o sea, eso desde el punto de vista informativo, ¿qué es? Porque siempre hemos pensado que el enviado especial, la fuerza que tenía era que estaba en el lugar de los hechos y te contaba de primera mano lo que él estaba viendo allí, que tú no podías ver, ni siquiera el que estaba en el estudio. Entonces, ese enviado especial, la gran innovación tecnológica era traerlo al estudio para que opinara, más que para que contara lo que estaba viendo. Con lo cual, ¿no? A mí me pareció que, aparte del alarde técnico, que supongo que estará muy bien y que pues ahí está, desde el punto de vista informativo, aquello era un show. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Pilar. Yo creo que estamos asistiendo a una cosa que además creo que se le está buscando una nueva terminología que se llama algo así como infoentertainment, que es justamente, de alguna manera, refundir, vincular cada vez más estrechamente los informativos y los magazines. Esto está pasando con cualquier telediario y tú los has hecho durante mucho tiempo, que ante mi sorpresa no solo han ido ganando espacio de tiempo, antes los telediarios duraban solo media hora y se daban estrictas noticias, sino ahora se van alargando con una serie de noticias mucho más ligeras, con reportajes más frívolos, hasta para hablar del tiempo hay que hacer un espectáculo. O sea, antes pues decía, pues llueve, hace bueno y ya está, y eso valía. No, no. Ahora hay que hacer realmente algo que entretenga para que el espectador esté pendiente de las noticias, incluso de las noticias del telediario. Y hablando de las elecciones americanas, que yo creo que todos hemos seguido con muchísimo interés, yo también cada vez observo que se da más importancia a los detalles absolutamente superficiales. Por ejemplo, se habla muchísimo de las mujeres, pero no tanto de lo que piensan, sino una vez más de cómo van vestidas, qué modelito llevaba la mujer de Obama, qué modelito llevaba la otra, qué hacía, si Obama al día siguiente se fue al gimnasio y fue con un chándal y con una gorrita. Yo creo que cada vez las informaciones más serias se van frivolizando, es el signo de los tiempos. Yo he hecho durante 15 años un programa Corazón, Corazón, que vamos, el nombre lo dice todo y no ocultamos nada. Es un programa ligero, frívolo si se quiere, de las noticias de la vida social, y a mí me parecía que eso estaba bien, no hay género buenos ni malos. Pienso que una televisión y esas noticias tienen que tener su espacio, pero a mí me ha asombrado que durante estos 15 años nosotros empezamos siendo el primer programa y estábamos, pues esto, los sábados y los domingos, media hora, una hora semanal, no me parecía mal. Luego la propia televisión empezó diciendo que quería aquello todos los días, digo la propia televisión nuestra, la 1. Luego que lo quería al mediodía y por la noche.
pero que también aquello era muy interesante ya por la mañana y en el magazine de la tarde. Y el resto de las cadenas pensó lo mismo. Y yo durante estos 15 años he ido viendo cómo esas mismas noticias se repetían mañana, tarde y noche durante 24 horas. O sea, yo seguía viendo a la misma duquesa de Alba saliendo de no sé dónde, Isabel Presley haciendo no sé qué, y aquello se repetía continuamente. Entonces, eso estaba inundando las parrillas de los programas más serios, incluso las de los telediarios. Muchas veces, como yo justamente el programa se emitía antes del telediario, cerrábamos nosotros con una noticia que la recogía el telediario en su apertura, y no solo en el caso a lo mejor pues de una boda real, que podía ser muy justificado, o de un gran acontecimiento, también de noticias de cine, de noticias más ligeras. Entonces yo creo que me parece que la reflexión que estamos aquí compartiendo las tres es que esto cada vez se está frivolizando más, porque estos temas interesan más, venden más, y estamos desplazando con esas noticias a otras que yo entiendo que deberían requerir de verdad nuestro interés. Bueno, eso obedece, perdona, eso obedece claramente a los estudios de audiencia. Quiero decir que tú coges el minuto a minuto de un telediario y te das cuenta cuando la gente, hay mucha gente que va, cuando la información internacional, por ejemplo, si no es una cosa muy, pues, Obama y las elecciones, bueno, de acuerdo, pero como sea cualquier cosa del tercer mundo, de África, de no sé qué, pues decae el interés de la... Quiero decir que la gente es responsable de eso también, en el sentido de que los espectadores no quieren sufrir, no quieren concienciarse, no quieren ver noticias duras. Y lo mismo ocurre con la cultura, por ejemplo, que no es dura, que es una información distinta. Pues no, entonces, eso simplemente obedece en el afán por mantener la audiencia, que efectivamente todas las televisiones necesitan la audiencia, incluido la pública, pues se intenta sortear como se puede para conseguir un producto mínimamente digno, pero que tenga ingredientes que mantengan una audiencia más o menos estable, ¿no? Volviendo al tema de la frivolización que estáis tratando vosotras, realmente es que los americanos han llegado a unos grados increíbles, ¿no? Cuando la guerra del Golfo nos transmitieron aquella guerra como si fuera un fuego de artificio, o sea, como si fueran las fallas valencianas, veíamos caer aquellas bombitas, y además es que era bonito, ¿no? Era un fuego de artificio, y debajo de aquellas luces estaban miles de seres humanos muriéndose, y nos lo estaban dando de aquella manera. Luego se han inventado, en relación con los periodistas, el periodista empotrado. Claro, yo ya no he vivido eso, afortunadamente, ¿no? Yo viví ese periodismo romántico en la época de guerra, en que tú llegabas como podías al frente, pero cuando conseguías llegar tú tenías una información de primerísima mano. El periodista empotrado, ahora te meten, tienes que estar de un lado o de otro, con lo cual la información que recibes es una información absolutamente sesgada. Tú lo que recibes es el parte de guerra del Estado, y luego además no te garantiza ni tan siquiera la seguridad, porque Julio Anguita, el pobre muchacho que iba empotrado, además le mataron. O sea, que no sé si fue fuego amigo o lo que fuera, pero además le mataron, ¿no? Y luego ellos, en la guerra de Irak, tuvieron muchísimo cuidado en amordazar a la prensa. La prensa nos hemos convertido en los corresponsales de guerra, hemos pasado de ser los mensajeros, los que llevábamos las noticias, a ser la diana. Primero, podemos ser secuestrados, se puede pedir a nuestras empresas dinero por nosotros. Claro que no está muy claro que estarían dispuestas nuestras empresas a dar por nosotros, pero se está dando el caso, ¿no? Y dices, bueno, pero estamos en un periodismo realmente espantoso. Cuando entran en Bagdad, José Couso, que hagamos un recuerdo nuevamente de él, estaba en el Hotel Palestina. Ellos sabían perfectamente, porque bueno, invadieron Bagdad con esos mapas que tienen, esas fotografías aéreas, sabían dónde estaba cada cosa. Y se sabía que los periodistas, bueno, tenemos esa costumbre, sobre todo en situaciones de guerra, de alojarnos en los mismos lugares. En los mismos hoteles es una forma de protección, una forma de pasarnos información unos a otros. Y claro, cuando tiraron a matar, tiraron a matar. O sea, aquello que decían, no, es que era un francotirador, ni muchísimo menos. O sea, fue un asesinato. Y ahí sigue todavía sin poder conseguir su familia justicia, porque bueno, se han negado absolutamente a dar información, ¿no? A mí me pasó una cosa parecida, pero muchísimos años antes, que fue en el río Araguaya. Iba yo con un sacerdote extraordinario, un misionero, Pedro Casaldáliga. Yo empecé mi serie de Los Marginados con la ilusión
de entrevistar a este hombre y quiero hacer constar que soy agnóstica, pero que realmente me quito el sombrero ante tantos misioneros y misioneras que he visto en el mundo, dando de verdad la vida por los demás. Entonces corría el año 72, era la época de la dictadura en Brasil, era una dictadura muy dura. Pedro Casaldáliga fue amenazado de muerte, de hecho mataron a uno de sus colaboradores. Y yo sentía, bueno, él hizo una pastoral, ¿no?, en el que se puso del lado de los campesinos, de los más modestos, de los pobres, de aquellos a los que luego yo intenté darles la voz, que tenían voz, todos los seres humanos tienen voz, pero que la verdad es que yo no había visto tampoco en televisión en aquel momento. Ahora se hacen muchas cosas sobre marginados, pero no había visto que se le diese el micrófono a esos seres que parecían que no eran importantes, porque claro, no eran ministros ni presidentes y demás. Y bueno, pues iba con Pedro Casaldáliga a hacer una filmación sobre los Tapirapé, que en aquel entonces era un pueblo en extinción. No quedaban más que 100 aproximadamente y tal. Y gracias a él y a las hermanitas del Padre Foucault, aquella tribu empezó a crecer porque no fueron diezmados. Pero en el camino se me ocurrió, nosotros llevábamos pues donde se pone la cámara, el trípode, lo llevábamos metido en una funda, lo cual, bueno, pues podía parecer evidentemente, como luego me acusó el ejército brasileño, que aquello era una ametralladora. Entonces sacamos el trípode y filmamos a algunas poblaciones que estaban al borde del río. Pero en aquel entonces la FUNAI, que era una fundación creada por el gobierno brasileño supuestamente para proteger los intereses de los indios, les habían dicho que naturalmente no se dejasen filmar, fotografiar por nadie y demás, porque no querían que se propagase realmente el etnocidio y genocidio que se ha cometido con los indígenas en Brasil. Bueno, pues entonces los propios indígenas, a mí también en mi profesión se me han producido estas contradicciones, que vas a hacer un reportaje para defender los intereses de alguien y ese alguien se vuelve contra ti. Nos denunciaron a Casaldáliga y a mí, llegaron los de la FUNAI y nos detuvieron. Cuando llegamos a São Félix de Araguaia, un pequeño poblado donde todavía sigue viviendo Casaldáliga, yo me encontré con la habitación absolutamente revuelta y me detuvo el comisario de policía. Yo había cometido el gravísimo pecado de en mi pasaporte llevar pues 3 sellos que decían Cuba, Nicaragua y Brasil. Entonces me acusaron de que iba a crear una cédula comunista en el Araguaia, naturalmente, en el año 72. Bueno, eso no fue lo peor. Casaldáliga me dijo, vete inmediatamente de aquí, sal como puedas. Cuando llegamos a Brasilia, la policía me vuelve a detener, me separa de mi equipo, me somete a un interrogatorio como de 2 o 3 horas. No me hicieron nada. Bueno, cuando me detuvieron sí me pegaron un par de culatazos para meterme en el coche y demás, pero luego no puedo decir que me maltrataran. Lo que yo no sabía es que durante esas 2 o 3 horas que me estaban interrogando, estaban velando todo el material, porque habíamos dejado en Brasilia, íbamos camino del nordeste para entrevistar a él del cámara. Lo que yo no sabía es que me habían velado 9.000 metros de película. Así empecé yo la serie de Los Marginados, absolutamente estrellada, porque claro, cuando aquel material llegó a Madrid, yo llamé desde, lo único que pude salvar fue la entrevista del cámara. ¿Qué tal el material? Habíamos hecho unas cosas preciosas en Bahía, con las Madres de Santo y demás, y me dicen desde Madrid que estaba todo absolutamente negro. Dije, qué malvado el gobierno brasileño de entonces, no el de ahora, pero qué malvado, porque claro, es lo peor que le puedes hacer a un periodista, como un escritor, ¿no? Hacerle perder su libro, todo el trabajo que teníamos. Entonces, bueno, los periodistas somos perseguidos, represaliados en muchas partes del mundo. Yo siempre digo que he hecho mi trabajo contra todo y contra todos, ¿no? Pero entonces se hacía ese periodismo, para volver al principio, ese periodismo romántico de que cuando conseguías llegar a un sitio, a pesar de lo que me habían velado, pues cuando llegué y hice una entrevista con él del cámara, pues bueno, fue una entrevista sinceramente gloriosa, porque ya le había escrito una carta a Casaldáliga diciendo, esta mujer es una mujer de confianza. Entonces, bueno, pues él del cámara me hizo unas confidencias extraordinarias. Pero ese periodismo romántico ha desaparecido. A ti te empotran en un sitio, te dan la información que quieren y desde luego nunca tienes la veracidad absoluta de lo que está sucediendo. Yo creo Bien, tenéis unos minutos finales, 10 minutos, y si os parece a las 10 menos cuarto iniciamos un coloquio con los asistentes
a fin de que lleguen a cenar a sus casas a tiempo, ¿no? Porque, No iba a sé si decir ya había alguien por ahí que quería que quería preguntar. preguntar. sí, pero yo creo que, si os parece bien, si hay alguna cosa más que... Yo, desde luego, lo que he llegado a la conclusión, bueno, la tenía, pero me la ha refrescado vuestra intervención, es que quizá, así como la sanidad que tenemos, por ejemplo, por poner un ejemplo, no tiene que ver con la sanidad que queremos, vamos, no afecta mucho, o muchos otros aspectos de la vida social, los medios que tenemos sí tienen que ver mucho con la sociedad que tenemos. Quiero decir que todos somos culpables. Desde luego los periodistas, que tenemos que emprender esa autocrítica, pero mucho la sociedad. Mucho esta sociedad que parece abstenerse y disparar. Una característica también de esta sociedad actual es que todo el mundo le quiere echar la culpa a otro. Eso lo ves en la vida pública todos los días, los políticos lo hacen mucho, pero todos lo hacemos. Todos buscamos otro blanco para eludir nuestra propia responsabilidad. Y parece que a la sociedad como tal, al pueblo que vota, sacralizado, no se le puede decir nada. Bueno, pues el pueblo que vota a políticos corruptos, por ejemplo, y luego cuando esos políticos corruptos dicen que están amparados por las urnas, pues hombre, desde el punto de vista legal no tienen razón, pero evidentemente están amparados por las urnas, porque no será por falta de información. Esto pasa con los medios que tenemos. Los medios que tenemos y el comportamiento de las audiencias parece revelar eso, pero yo no he venido a intervenir aquí. Te dejamos porque lo haces muy bien. No, lo que pasa es que me tendría que morder la lengua. Bueno, ¿queréis plantear alguna otra cosa en estos 7 minutos que queremos antes, o ya lo hacemos en...? Sí, casi en coloquio, pues yo quería hablar del daño que había hecho Internet a la profesión, pero bueno, Dilo, casi dilo, lo dejo para el dilo, debate. No, dilo. que se supone que ese intentaré hacerlo como síntesis, que ese gran instrumento del que de verdad agradecemos cada día a Google, los periodistas y todo lo que hay dentro de este invento que es gran Internet, yo creo que está acabando, no ya con un periodista romántico del que nos hablabas tú ahora mismo, sino con lo que debe ser la misión del periodista. O sea, yo me encuentro cada día más que la gente todo lo que ve en Internet se lo cree y no duda de ello. Yo me encontraba incluso en la redacción con los jóvenes periodistas de ahora que ¿de dónde lo ha sacado? De Internet. ¿Y no tienes otra fuente? No, Internet, estaba en Internet. Lo que dice Internet va a misa. No, en Internet también hay mucho disparate, hay mucha locura, hay que contrastarlo y se está perdiendo un periodismo serio, un periodismo de investigación, de contraste. Es que se estaban olvidando los periodistas a veces hasta de descolgar un teléfono para hacer algo tan sencillo como para preguntar una información. No, van directamente a Internet, todos van a lo mismo, todos cuentan lo mismo y a veces lo que se ha metido allí no está ni mucho menos mínimamente contrastado. Madariaga decía de las lenguas que se podía ser idiota en 12 lenguas, por ejemplo. Bueno, las nuevas tecnologías ayudan mucho a ser idiota. Se puede ser un idiota tecnológico extraordinario. Quiero decir que las nuevas tecnologías son maravillosas con un buen uso, pero que son peligrosísimas con un mal uso. A la televisión se le ha llamado siempre, injustamente, la caja tonta, cuando es un invento maravilloso del siglo XX. Cuando se ha hecho mal uso de la televisión, de ese gran, maravilloso invento, claro que resulta tonta. ¿Sabes? Y la credibilidad que tenía la televisión, pues yo he oído mucha gente decir, lo han dicho en televisión, o sea, que yo era una garantía, ¿no? Sí. Y de eso hemos pasado, yo quiero consumir, aunque sea 1 minuto y medio, sobre la telebasura, que luego continuaremos, ¿no? Pero recordar algunos puntos, ¿no? Porque a mí me parece muy dramático y muy terrible lo de la telebasura, ¿no? En el 93 empieza de lleno la telebasura, con temas, por ejemplo, como el del asesinato de las niñas de Alcácer. Aquello fue un programa de telerrealidad en el que se estaba intentando reflejar la realidad de lo que estaba pasando, pero se hizo con un morbo y un amarillismo brutal. Hasta el punto que luego después, en Cruzando el Mississippi, otro programa también de telebasura, se sacó al padre de una de las niñas, que yo creo que el hombre empezó además a enloquecer durante noches y días, en la que ya el hombre desesperado contaba cómo las niñas habían sido torturadas y la periodista o el periodista de turno le preguntaba, ¿pero le quitaron un brazo, le sacaron un ojo? Una cosa absolutamente monstruosa, ¿no? Esto es en el 93. Pues bien, en el 2003 hay otro punto de inflexión también con el asesinato de la joven de Coín,
una muchacha que, bueno, en un pueblo pequeño como era Coín, allí llegaron los periodistas en directo y empezaron a azuzar a la gente sencilla, a los familiares, que además estaban desesperados, porque se rumoreó que el asesino estaba en el pueblo. Luego se demostró que el asesino era un inglés, que no tenía nada que ver con el pueblo y demás, pero se estaba provocando de alguna manera una especie de linchamiento. De entrada las autoridades dijeron que no se eche más leña al fuego porque esta niña tiene padres, hermanos, primos, y aquí en cuanto que se rumoree que ha podido ser alguien del pueblo es que le puedan linchar, ¿no? Posteriormente viene Gran Hermano, de quien podemos hablar despacio, ¿no? También otro producto de telerrealidad en el que se le hace pensar al espectador que está asistiendo a una verdad, que no es verdad, es una verdad fabricada. Además, se encierra ahí en una casa a 10 personajes a que se insulten, se magreen, se digan vulgaridades. Y luego además la televisión se aprovecha también de esos personajes porque están representando un papel. A cualquier actor, en aquel entonces estoy hablando de lo que ganaban entre 7 y 10.000 pesetas diarias. A cualquier actor que tú le hagas representar una comedia cada día ganaban mucho más dinero, ¿no? Pero la telebasura conduce también a eso, al enriquecimiento de Telefónica, al enriquecimiento de muchas televisiones, porque además algunos incautos espectadores, otros no son incautos, afortunadamente, empiezan a mandar mensajes de SM y todo eso genera dinero, ¿no? Entonces, realmente, ¿en qué mundo estamos metidos, no? Luego, de pronto, se hacen espectáculos de vamos a recoger dinero para la FAO y acabar con el hambre en el mundo. Bueno, yo creo que con el hambre en el mundo no se acaba así, recogiendo un dinero que dudosamente luego además no sabemos si va a llegar o no va a llegar a sus destinatarios, ¿no? Y no se entra nunca en profundidad en los temas. Cuando hablamos del hambre en Somalia, no se explica por qué se ha producido el hambre en Somalia o en Etiopía, cuando el golpe de Estado. En Etiopía, cuando yo estuve en el 85, el momento álgido de las hambrunas, todo el mundo decía que eran las sequías. No eran las sequías, eran las diferencias sociales. Hay pobres porque hay muchos ricos en el mundo, porque es vergonzoso que 25 familias en el mundo posean lo que la mitad de la humanidad, los 3.000 millones de seres humanos que cada noche se van sin cenar a la cama. Entonces lo que tú no puedes es desinformar de esa manera. ¿Cómo que la sequía? No es la sequía, es como se ha aprovechado el mundo occidental de las riquezas africanas y no se les está ayudando. Y es mentira lo de los créditos FAD. Los créditos FAD es, bueno, lo que ha pasado ahora con lo de Miquel Barceló, que no está muy claro, ¿no?, si se le ha pagado con créditos de ayuda al desarrollo o no, ¿no? Pero en todo eso yo creo que los periodistas tenemos muchas cosas que decir y, desde luego, informar con honestidad. Yo no sé si con objetividad, porque eso es otro de mis temas de batalla, yo no creo en la objetividad. Yo creo que cada periodista pasamos la información a través de nuestras vísceras, nuestra cultura, pero sí creo en la honestidad, el que tú no tergiverses las cifras, el que no tergiverses los datos, porque la objetividad como producto puro de laboratorio, eso no existe. Pero sí, yo creo que tú puedes dar una serie de datos al espectador o al lector para que luego se forme su propio criterio. Y bueno, pues ya no. Pues si os parece damos paso al primer participante. ¿Es allí, no? Bien. Bueno, en memoria de Eduardo Haro, la temática salud y resistencia. Yo quería contravenir un poco tu discurso, que a mí me hubiese gustado, hubiese sido más coherente el hecho de que la coordinación hubiese sido una mujer, porque da la sensación de que seguimos con el patriarcalismo decadente y sumisivo. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué opinan ustedes del Club Bilderberg? ¿De qué? ¿Del club? No lo sé, no sé si porque me quedé impresionado Del Club Bilderberg, dijo. sobre esta exclusión. No sé si me quedé impresionado porque le molesto y tuve ya la tentación de irme corriendo por si acaso, pero ya no llegué a oírlo. Si no habéis oído vosotras, lo no puedes sé repetir. si es ese club que dicen ¿Lo de puedes 20 dirigentes del mundo que se reúnen de manera secreta y dirigen los destinos del mundo, pero no tengo información y no. Yo la información puedo. más reciente que tengo es la del libro de Pilar Urbano de la Reina, que en numerosas ocasiones se refiere a esas reuniones, pero en fin, tampoco tengo ninguna información más que aportar al tema.
¿Otra persona? Sí, buenas noches. A ver si puedo ser breve. Puesto que habéis hablado del peso de Internet como instrumento en el periodismo, de la situación que están atravesando medios, sobre todo medios escritos, y el compromiso con la necesidad de obtener recursos económicos para mantenerse, os pregunto simplemente, ¿qué opináis como mujeres? ¿Qué opináis del peso que tiene en la publicidad de los medios las páginas de contactos? Yo no sé cómo se produce en otras localidades, de España, pero sé que aquí hay periódicos que pesa mucho eso, con lo que lleva luego el tener un periódico en casa, que llegue el chaval, que lo mire, etcétera, porque ya no está solo la palabra, sino fotografías. Y la otra cuestión que os quiero preguntar como periodistas, ¿en qué grado de compromiso se ve la dignidad del periodista cuando de un tiempo a esta parte está ocurriendo que se les convoca a ruedas de prensa y no se les permite preguntas? Yo, a propósito de lo primero, a mí personalmente me encantaría que se eliminara, llanamente. Sé que eso conllevaría, si no el cierre de muchos periódicos, sí serias dificultades, porque cada vez que sale este tema, yo lo he debatido con directores de periódicos y con compañeros, porque yo creo que es una información que agrede, estoy muy de acuerdo con usted, es una información que se lleva a casa impunemente, que está al alcance de cualquier menor, tienen que ser en todo caso unos anuncios dirigidos a unos adultos responsables que de alguna manera sepan lo que están consumiendo con aquella información, y evidentemente un periódico está al alcance de cualquiera en cualquier sitio. Yo insisto, mi opinión personal, me gustaría que se eliminara. Segundo, creo que pesan extraordinariamente, y vuelvo a hablar de la cuenta de resultados de las empresas y sus ganancias en sus ingresos. Creo que una gran parte de los ingresos y de los diarios se están sustentando con estos anuncios de sexo. Yo tengo que decir que desde que el público nos retiró los anuncios sobre prostitución y contactos y demás, me he pasado a comprar El Público, dentro de que El País es un periódico de referencia en este país, supuestamente progresista, pero si es tan progresista como pretende hacernos creer, desde luego tendría que quitar esos contactos. Yo creo que el debate no se plantea ahora mismo justamente por la crisis que están pasando los periódicos, la crisis económica. Quiero decir, está por encima la cuenta de resultados que el debate que pudiera tener un periódico como El País o cualquier otro. También la contradicción está en ese y en el ABC o en cualquier otro periódico, ¿no? Creo que está clarísimo el factor económico, y en relación con la segunda parte de su pregunta, eso no sería una rueda de prensa, sería una convocatoria o una comparecencia del personaje que quiere anunciar algo. Pero una rueda de prensa se supone que las preguntas son inexcusables, ¿no? Es la sustancia de la rueda de prensa, que puede haber preguntas y respuestas, ¿no? Pero es verdad que abunda ahora. Pero yo creo que eso es una reivindicación también de los periodistas. Quiero decir, creo que no debemos de ir a ruedas de prensa en las que no se permite preguntar. Uno se va y manda usted la nota de prensa al medio, ¿no? Sí. Sí, quería agradecerlo a todos por su intervención y quería plantear una cuestión. Vosotros habéis planteado la idea de mantener la solvencia económica del medio y a la vez su exigencia ética. ¿Y cómo se puede lograr eso si vemos, por ejemplo, en la publicidad que se sigue perpetuando el estereotipo de, por ejemplo, en detergentes siempre son mujeres? Esa es la primera pregunta. La segunda, sobre el uso que ha dicho la periodista sobre palabras como crimen pasional. Hay otro término mucho más aberrante y que se usa mucho, que dicen delito de honor. Delito, honor. Fijaos, los dos vocablos se usan así con total impunidad y con total naturalidad. Y la última es, ¿por qué no hay acceso, a pesar de las sobradas muestras de valía y de profesionalidad de mujeres en los medios, no hay muchas que son directoras de medios importantes aquí? Gracias. Si os parece, repartimos las preguntas, Sí, como son sí, tres. sí. Bueno, quizá yo me quedo con la última, ¿no? Y yo creo que
Hay un gran número de mujeres periodistas. Si uno visita cualquier facultad de Ciencias de la Información, verá siempre que el número de mujeres supera ampliamente el de los hombres. Las mujeres somos mayoría en esta profesión, en que ahora que se debate tanto lo del género, es hasta femenino nuestro ser periodistas, pero sí que es verdad que, como en tantas otras profesiones, a la mujer le ha costado llegar en este país y también en otros a los cargos directivos, bien sea por su propia condición en algún determinado momento, la maternidad. La mujer ha elegido muchas veces conciliar la vida familiar con la profesión y ha elegido quedarse, aún pudiendo aspirar a prosperar mucho más abiertamente en su profesión, pues no es tan frecuente. Las mujeres enviadas especiales, por ejemplo, corresponsales de guerra que tienen que abandonar, o por ejemplo en el caso de un periódico, las mujeres directoras que tienen que someterse a unas jornadas de trabajo mucho más amplias y más duras. Yo, a lo largo de estos años, yo llevo más de 30 años en el oficio, cuando empecé encontré a muchas colegas mías, compañeras de profesión, que sinceramente podían haber llegado mucho más lejos y no lo hicieron. Fue una opción personal. Yo creo que cada día se da menos. La mujer está luchando muy seriamente por estar presente en la sociedad, en cargos de responsabilidad cada día más, y lo está consiguiendo, entre otras cosas, porque tienen a su lado a unos hombres, a unos compañeros que yo creo que cada día más están también concienciados. ¿Qué quiero decirle? Ya resumo, que yo creo que las cosas estaban peor y que ahora que están mejorando, que todavía queda un camino por adelantar, pero bueno, aquí tenemos una directora, editora de un telediario, en una empresa como la nuestra, Radio Televisión Española. Hemos tenido 2 directoras generales mujer. Yo he sido jefe de informativos aquí en Tenerife, he dirigido mi propio programa. Sí que creo que hay mujeres en cargo de responsabilidad. Seguramente a todos nos gustaría que aún hubiese más, pero las hay. Pero tenemos muchísimas dificultades las mujeres, ¿no? En relación con lo de las corresponsales de guerra, pues efectivamente, entre que empecé a hacer aquella profesión, que me costó muchísimo, porque claro, antes en la otra comida te contaba la anécdota de que cuando yo me propuse para ir al golpe de Estado de Haile Selassie, a un directivo de televisión dijo, pero ¿cómo vamos a mandar a una mujer a la guerra?, ¿no? Con una actitud absolutamente paternalista. Si aquello hubiese seguido, yo no habría hecho lo que ha sido la mitad de mi carrera, pero pasaron 15 años desde que yo fui corresponsal de guerra hasta que Ángela Rodicio tomó el relevo. Y dices, ¿es que Ángela Rodicio y yo somos más listas que las demás? No, yo lo que creo es que las mujeres, nosotras reuníamos unas condiciones especiales de estar solteras, de no tener hijos, de tener quizá cierto arrojo. Yo lo que creo es que las mujeres tenemos unas dificultades extraordinarias en la profesión, dentro de que somos el 30% de los comunicadores que hay en el mundo, pero hay muy pocos puestos de poder, y ya habrá que volver al tema ya tan manido del techo de cristal. Las facultades están llenas, efectivamente, de estudiantes de periodismo, y las mujeres están demostrando una valía, una capacidad extraordinaria, pero luego la sociedad no les responde, porque sigue habiendo un machismo. Vivimos una sociedad absolutamente patriarcal que no favorece a las mujeres y que no, desde luego, favorece para nada a la maternidad imposible, ¿no? Se nos ensalza en la literatura, se ensalza la maternidad cuando lo que se desea es la disponibilidad de nuestros cuerpos. Mao Zedong dijo aquellas frases tan bellas de que las mujeres sostenemos la mitad del cielo. Bueno, pues en el siglo XXI queremos la mitad del cielo, la mitad de la tierra, la mitad del poder político y todo lo que nos pertenece. Ya está bien, ¿no?, de que nos explote el patriarcado. En cuanto a la terminología, delito de honor. Sí, bueno, sí, este señor tiene absoluta razón, ¿no? Delito de honor, crimen de honor. En Pakistán, en una zona en la que hice alguna información con los patanes, una tribu que vive a lo largo de la frontera entre Afganistán y Pakistán, yo vi que cosas terroríficas, ¿no? Mujeres a las que les habían arrancado la nariz para lavar el honor de la familia, porque habían sido consideradas adúlteras. Una mujer diariamente muere en la India víctima de la dote, ¿eh? Entonces, ¿por qué el marido finge un accidente casero? Ellas cocinan con queroseno en pequeñas cocinas y demás, entonces las echan al fuego, muchas veces con la connivencia de las familias. Aquellos crímenes quedan absolutamente solapados. Alguna que ha sobrevivido lo ha contado. Entonces dices, bueno, una sociedad en la que no quita la dote es una forma también, pues,
de despertar la ansiedad, el deseo de beneficio de determinados individuos. Entonces, bueno, todos estos términos, evidentemente, los tenemos que ir quitando de nuestro lenguaje, como los términos bélicos, ¿no? Tenemos que luchar por... Eso es una frase que decimos muchísimo, y bueno, la lucha implica la destrucción del otro y la guerra, pero no nos damos cuenta porque están tan metidos esos términos en nuestro lenguaje, ¿no? Como el lenguaje racista y xenófobo, ¿no? Cuando dices, he trabajado como un negro, esto es un trabajo de chinos, bueno, es de una xenofobia que ya afortunadamente está desapareciendo de nuestro lenguaje, ¿no? Cada vez los seres humanos somos más cuidadosos en cuanto al sexismo, a la xenofobia, cuidamos más las palabras en relación con los emigrantes, pero todavía queda un camino largo por recorrer. Pilar, ¿recuerdas la última pregunta? Bueno, él hablaba de la contradicción de los medios, ¿no? Pues es eso, es una contradicción, yo creo que no tiene mucha solución. Quiero decir que efectivamente los medios de comunicación son empresas, y la razón de la empresa es la supervivencia económica. Entonces, mientras no descubran otra forma de supervivencia económica, utilizarán las armas actuales. Claro, perdón, pero eso para los medios generalistas, pero para las televisiones públicas, antes hablábamos de la BBC y tú de eso sabes más que yo. O sea, en Inglaterra la gente paga un canon. Lo que pasa es que aquí... Pero no te olvides que en la televisión, la nueva ley de la televisión pública en España exige al presidente de la Corporación Radio y Televisión Española unos resultados de audiencia. La ley exige para darle la subvención entre las dos cadenas que un 23%, creo. Con lo cual es complicado, porque la cadena está en un 18 los mejores meses y la 2 está en un 4. ¿Me entiendes? Quiero decir que la ley lo exige. Y si no cumple esos requisitos, lo echan. Bueno, no sería lo peor que lo echaran, ¿no? Pero en fin, él se compromete a unos ciertos resultados económicos. Pero es que si pagáramos un canon no tendríamos que depender ni de la publicidad ni de los gobiernos de turno. El canon sí que lo veo absolutamente inviable. O sea, yo creo que si ahora mismo le dices a alguien que tiene que pagar por algo que nunca ha pagado, que es ver la televisión, en un momento en que la televisión no está precisamente... Con toda la oferta televisiva que hay, nadie paga, seguro. Pues tendríamos una televisión de más calidad. Quería comentar lo que se ha hablado aquí de los gustos, ¿no? Uno de los argumentos más utilizados para ciertas temáticas basura es el tema de que es el público el que busca eso, usted mismo lo comentó, pero hay que ser bastante ingenuo, ¿no? Para creer que los gustos vienen del aire, ¿no? Entonces habría que ver hasta qué punto son las audiencias los que crean la temática, pero es también la temática la que crea las audiencias, y es por eso que se fomenta y se crea ese tipo de gustos, ¿no? Y otra pregunta que quería hacer breve es con respecto a la sociedad del espectáculo. Hay un famoso libro del 68 que se titula igual y aclara que el espectáculo es una forma de cortina con respecto a otros temas, ¿no? Cuando se crea esa supuesta realidad, se intenta evitar ver la otra realidad. Y yo quería preguntar qué pensaban con respecto a eso, hasta qué punto esa otra realidad fingida, tú pusiste el ejemplo de este programa, del Gran Hermano, evita la visión clara de la otra realidad y sobre todo la relación de una realidad con otra, ¿no? Por ejemplo, que tú decías de Etiopía, que no solo es un tema de sequía, sino que hay una relación con otros temas económicos que aparentemente no tienen que ver directamente con Etiopía, pero sí tienen que ver. Vamos a ver, yo puedo decir algo, bueno, algo elemental por centrarnos. Evidentemente, si una televisión no emite un programa que se llama Gran Hermano, nadie va a ver Gran Hermano. O sea, primero tiene que surgir el programa, ponerlo a disposición del público. Y este es el que lo acepta o lo rechaza. Yo puedo decir que en estos años algunos programas que han tenido mucha audiencia y que se pueden considerar de alguna manera escandalosos o sensacionalistas no han aguantado porque en un determinado momento el público les ha dado la espalda. Les podemos poner nombres porque no pasa nada. Se me ocurre, por ejemplo, El Tomate, que cuando ese programa desaparece, los responsables de la cadena, el director del espacio, el presentador, todo el mundo dice que la causa por la que el programa desaparece no es la censura o que tengan problemas que tenían muchos de tipo judicial, es que no tienen ya buenos resultados de audiencia. Entonces, simplificando mucho, primero se pone ese programa, pero si no hay un respaldo del público, no hay televisión ni pública ni privada que aguante un programa sin audiencia.
primera condición que yo quería dejar clara. Y luego, en cuanto a la cortina que supone toda esta información, pues yo creo que de forma general estamos evidentemente consumiendo tal cantidad de información frívola, ligera, que no nos lleva a ningún lado, que eso simplemente nos está impidiendo dedicar un mínimo tiempo de nuestra atención a cosas que son mucho más fundamentales. Si os parece bien, a fin de dar más participación y administrar el tiempo, contestáis una de vosotras a cada pregunta, porque si contestáis las tres a cada pregunta se hace muy extenso. Solamente una cosa. Bueno, decía alguien que las empresas de los medios de comunicación, en este caso los de la prensa, eran como fábricas, bueno, como panaderías, ¿no? Donde cada día había que sacar un pan. Evidentemente, esto lo decía un empresario que busca resultados, que, bueno, o bien son banqueros, partidos políticos o constructores, como pasa en estas islas. Y bueno, y aquí quiero abrir un paréntesis para recordar a todos los trabajadores de la Gaceta de Canarias que a los que se les quiere echar a la calle, pues sin darles un duro. Y de otra forma también cerrar pues uno de los 4 periódicos que tenemos en esta isla y de cierta forma también pues que cada día sea más sometida. En fin, cierro el paréntesis y a donde quería llegar era, cabe la posibilidad de que algún día un periódico sea construido y llevado por periodistas. Bueno, la gran parte de la prensa está sometida, como decías, a los intereses económicos de constructores, políticos, en fin, aquellos que sufragan y subvencionan los medios. Hay un caso, pero conocemos otros muchos, en el periódico El Mundo, una vez dio una información sobre Telefónica que no venía bien a los intereses de Telefónica y retiró Telefónica inmediatamente la publicidad. Esto lo sabemos todos los periodistas, ¿no? Bueno, que escribimos o trabajamos, pues desgraciadamente, para la publicidad o trabajamos pues para los que están pagando la publicidad en el periódico, ¿no? Ese tipo de periodismo que sería realmente ideal y romántico y casi utópico, bueno, pues se intentó en Francia con Le Monde, en lo que era una especie de cooperativa en la que, bueno, pues los periodistas trabajaban muchas veces por poquísimo dinero y se sacaba adelante con colaboraciones muchas veces gratuitas. Luego ya aquel experimento desapareció. Yo conozco el caso de alguna revista feminista que hemos intentado hacerlo también, escribir gratis, que alguien nos regalase el papel, pero es dificilísimo. O sea, hacer un periódico es muy caro, no digamos lo caro que es la televisión. Yo la única posibilidad que veo es que o los periódicos vivan de sus suscriptores o que la televisión, sigo emperrada porque soy muy cabezona, viva del canon que se pague, porque si no estaremos siempre subordinados y sometidos a intereses espurios que están por encima de nosotros los periodistas. Sí, hola. Sí. Hola, aquí, Fernando, aquí a la derecha. Bueno, da igual. Hola. Yo quería saber vuestra opinión, hablando de la contradicción de los medios, sobre todo de los públicos, tanto de los nacionales como de los regionales, y hablando también de lo de la violencia de género que hablaba Carmen. ¿Cómo es que presenciamos durante los últimos 15, 20 años digamos, la aglomeración de culebrones que dentro de lo que yo puedo saber o conocer son el paradigma, digamos, del machismo, y por otro lado tenemos la proyección pública o digamos el proyecto público de crear un ministerio de la igualdad y de crear toda una serie de políticas contra la violencia de género. Digamos, cómo esas dos realidades se mantienen y no pasa nada. Pensé que ibas a contestar tú, Carmen. Como aludió a Carmen por alusión. Ya. Sí. No, he sugerido que sea una la que responda, en este caso por alusiones. Ya. Puede ser tú. Bueno, pues esa contradicción es muy difícil de resolver, evidentemente, y porque también las televisiones no son todas estatales y porque los periódicos responden a los intereses de las grandes empresas. Entonces es dificilísimo de combatir. O sea, el Ministerio de Igualdad pone en antena una campaña realmente extraordinaria de no aguantaré o no me levantes la mano ni una vez más,
Y luego la televisión, una serie que no he visto nunca, y no lo digo por hipocresía, sino porque no he tenido tiempo, pero quiero verla, pero solamente el enunciado: sin tetas no hay paraíso. Entonces, claro, dices, ¿cómo puede convivir esa contradicción, ¿no? Pues es muy difícil. Desde luego en la televisión, que es el medio que yo más conozco, la única posibilidad veo que es que desde la televisión pública se defiendan pues unos intereses éticos, haya un código deontológico, haya una serie de informaciones que no se den, de series que no se pasen, de culebrones que efectivamente están ahí potenciando lo más execrable del machismo internacional, ¿no? Eso es lo que se le puede exigir a una televisión pública, que la pagamos todos los españoles, pero las televisiones que son una empresa privada, pues claro, evidentemente el empresario va a ganar el máximo dinero. Y vuelvo a repetir un concepto en el que insisto mucho, es que hay una cierta hipocresía entre la audiencia y los programadores. Los programadores de las televisiones dicen que programan aquello porque a la gente le gusta, y la gente dice que esos programas son deplorables, pero se enchufan a ellos. Entonces yo pienso que tiene que haber una corresponsabilidad entre los espectadores y las televisiones y los programadores. O sea, no podemos culpar exclusivamente, y yo soy muy crítica con la televisión y no soy nada corporativista, como habéis podido comprobar. Pero claro, tampoco toda la responsabilidad es de los medios ni de los periodistas. También están, claro, los que van a comprar la literatura pornográfica, los que ven los programas esos deplorables. Entonces, es la sociedad que tenemos también, ¿no? Lo que está claro es que la mayoría no ve la 2 y los documentales de la 2, ¿no? Que es lo que declaran siempre es que yo ya no en sé todas si las la encuestas. 2 da esos documentales. No, y los ciclos magníficos de cine, o sea que no vamos a pensar, claro, hemos hablado de muchas cosas malas de la televisión, pero hay cosas yo quería decir, efectivamente, muy buenas. Es efectivamente. una ventana abierta al mundo en el que a mí me ha sucedido mucho, y perdonar que personalice, pero por hablar de un hombre término medio de la sociedad, cuando me monto en un taxi y me reconoce un taxista, a veces me dice algo tan conmovedor como: yo empecé a viajar con usted porque ese hombre que no se podía pagar los viajes aquellos fantásticos que yo hacía, ahora ya los españoles viajáis mucho afortunadamente, pero realmente que la televisión pudiera ofrecer esa visión del mundo, de otros países, de otras etnias, de otros lugares. Claro que hay programas y sigue habiendo lo que son y islas, series muy buenas y también. claro, se hace también televisión muy buena, no solo telebasura. ¿Me toca? Sí. Buenas noches. Yo quería preguntarles por una célebre comisión que yo no sé cuántos años hace que se creó, creo que por parte del gobierno, que velaba por la protección en el horario infantil, que creo que antes, Carmen, comentabas algo, pues de no incluir esos programas, pues hombres y mujeres que se buscan ni sé cuánto, que creo que se ponen como a las 3 de la tarde, unas pericas que se ponen allí y todas quieren enamorar a otro rubio guapo. Es decir, si esa comisión sigue existiendo, si eso en algún momento, porque yo recuerdo que tuvo mucho bombo y platillo en su momento y parecía que sí, que todas las televisiones estaban de acuerdo, si eso quedó en desuso, si eso el gobierno realmente vela porque realmente esa forma se guarden, que entonces sí es verdad que les están tomando el pelo de atrás adelante, o qué realmente saben ustedes de eso. Es simplemente la pregunta. Parte de ello, yo creo que existe. Los empresarios. Existe el comité todavía y de hecho hace informes de vez en cuando y reprende de vez en cuando alguna televisión o algún programa en algún momento. Reprende, pero no penaliza. Yo creo que puede haber puesto multas incluso, creo, pero vamos, no tiene ninguna eficacia en el día a día, yo creo. Que yo sepa, en este país solo se ha multado a las televisiones por exceso de publicidad, pero nunca, o sea, el Estado que tiene las riendas de poder dar las concesiones de las televisiones, porque es el Estado quien lo da, no ha ejercido nunca ese poder que tiene de decirle a una televisión: como usted siga por este camino, le vamos a quitar. Uy, imagínate la campaña que montaría Bueno, de defensa de la libertad de expresión. Como ahora la intervención del Estado se ve bien, como Sí, ahora sobre- el Estado protector se ve como la cosa más natural y evolucionada, Sí, es posible. ponga un rico en su mesa, ¿no? Hola, buenas noches. Me gustaría que ayudara un poco a matizar... Ponte el micrófono. Sí, ¿no se oye bien? Ahora, sí, que me gustaría matizar un poco cómo se ha criticado, yo creo que desmesuradamente, el tema de Internet. Porque yo soy asiduo a los blogs
y si ustedes entienden como blog como un género nuevo de periodismo. Sí, sí, lo es. Por eso, pues simplemente para matizar, ¿y cómo lo ven ustedes? Sí, ¿no? sí, yo no he demonizado Internet en absoluto, ¿eh? Me parece un fenómeno impresionante, del que todavía no sabemos realmente cómo va a cambiar todo, porque estamos viviéndolo ahora y yo creo que nos falta un poco de perspectiva histórica para saberlo. Yo lo defiendo absolutamente, lo que pasa es que es verdad que no es un medio en sí, porque cualquier medio de comunicación necesita una mínima regulación. Internet a lo mejor es que no se puede regular, o a lo mejor es mejor no regularlo, no lo sabemos, pero el hecho mismo de que no esté regulado es lo que provoca todos los problemas en Internet. Pero Internet sin duda ha dado además de los periódicos digitales, que son un gran invento, toda una serie de nuevas fórmulas periodísticas que a mí me parecen muy interesantes, y además un contacto en el sentido, cuando hablas de los blogs, un contacto directo y una capacidad para mucha gente de intervenir en el debate público, como si dijéramos, ¿no? Bueno, un debate público, ¿eh? Yo apunto una cosa, Pilar, si fue yo la que me mostré crítica, y es lo que quiero decir. Yo lo que me parece que puse un poco en tela de juicio es la actitud de determinados periodistas frente a Internet, que lo buscan como única fuente de información, despreciando otras fuentes, ¿cómo le diría yo?, a las que hay que ir primero. O sea, si usted quiere saber lo que dice el gobierno sobre un determinado tema, no solo vaya a mirarlo en Internet, pregunte a lo mejor a Presidencia de Gobierno, que hay quien se lo diga. Si quiere saber, o sea, y se ha descuidado muchísimo el acudir a las fuentes tradicionales, que no hay que dejarlas de lado, diciendo simplemente lo ha encontrado en Internet, o lo dice Google, o está en Wikipedia. Entonces, pues no, manejemos también otros medios, pero cualquier periodista está agradecido a Internet. Yo la primera, todos somos usuarios, pero seámoslos con un poquito de sentido crítico. O sea, allí no está toda la verdad. Y hay mucho periodismo basura en Internet también, porque la gente lo... Para mí la maravilla que tiene Internet, que puede ser criticable en muchos aspectos, es la inmediatez. Yo voy a contar dos anécdotas. Una, estando en casa de Saramago, en Lanzarote, de pronto su mujer Pilar bajó con un correo y le dijo, mira, 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 y el correo nos lo leyó y era: desde las montañas de San Cristóbal de las Casas. Era un mensaje del comandante Marcos. Claro, a mí me pareció mágico estar en una isla como Lanzarote, que bueno, hace siglos estaba perdida en el mundo, digamos, ahora ya no, afortunadamente, pero un lugar tan lejano y otro lugar tan lejano como las montañas de Chiapas, ¿no?, que dos seres humanos se pudieran comunicar de esa manera, ¿no? Y otra experiencia fue en las montañas, en las selvas del Iscán, en Guatemala, cuando los refugiados guatemaltecos, aquellos que fueron huyendo de las masacres de los años 80, terribles en Guatemala, muchos se marcharon a México, pero otros resistieron y se quedaron dentro del país, sobreviviendo de una manera impresionante, comiendo raíces, viviendo en las montañas, y empezaron a hacer pues, sus pequeñas casas. Eran aquellos seres humanos que caminaban por la noche, que las mujeres tapaban a los niños la boca y algunas veces los asfixiaron para que los militares no las escucharan. Bueno, es una gesta heroica realmente la de los guatemaltecos que huyeron a sus montañas. Bueno, pues yo hice en el Iscán un reportaje sobre esta gente, cuando empezaron ya, como ellos dicen, a salir al claro. Y a mí me impresionó mucho porque de pronto entré en lo que era el pequeño despacho que tenían y había una mujer con un ordenador. Ella estaba vestida con un traje precioso de flores, con estos trajes de las indígenas guatemaltecas, y estaba en el ordenador. Y le dije, ¿qué representa para usted el ordenador? Dice, pues que nos seguirán matando, pero el mundo sabrá por lo menos que nos están matando. Esa mujer tenía ese deseo de transmitir cualquiera de los muchos ataques que han sufrido los indígenas, ¿no? Entonces, a mí me parece mágico, pero luego, evidentemente, como dicen ellas, puede haber mucha basura. Bien, como ven, nuestras invitadas se encuentran tan a gusto que seguirían hablando hasta las 4 de la mañana. Ustedes también, porque están muy atentos y seguro que pasarían de cenar. Pero nosotros somos muy protectores de mantener la tradición de cenar a estas horas y pensamos que a las 10:15 es una hora buena para darles un aplauso estupendo, por supuesto.
Muchas gracias. Muchas gracias. Mañana hablaremos del trabajo.